Cordial, como siempre, su revista noticiosa, también informativa aquí Santo Domingo. Ustedes saben que todo el tiempo mantenemos informaciones tanto del orden nacional como internacional. Un día a la semana tenemos por aquí la figura de José Gómez Cerda. José Gómez Cerda aportándoles a todos ustedes, a todos nosotros, un tema de interés, un tema sumamente importante. En el día de hoy reviste esa importancia el tema, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de la ideología de género que ha estado sobre el tapete en las últimas semanas. ¿Cómo está, José? Muy bien, Estuardo. Bueno, la ordenanza 33-2019 del Ministerio de Educación ha despertado nuevamente el debate sobre la ideología del género. Aunque muchas personas y el mismo ministerio ha dicho de que eso se trata de normalizar la política de género, en el fondo, porque ya esto no es la primera vez que se trata, en el fondo se esconde, y digo se esconde porque ellos no hablan sobre eso, sobre lo que es la ideología del género. Se habla de política de género, se habla de igualdad de sexo, se habla de igualdad de sexualidad, pero en el fondo es una ideología que no solamente se aplica o se trata aquí en la República Dominicana, sino es algo ahora mismo internacional, sí, o mundial. Sí. Siempre se nos enseñó que el sexo es una característica biológica que nos identifica como hombre y mujer. Eso es lo que siempre se nos ha enseñado. Y en todos los países, en todas las regiones, en todos los continentes, hay una igualdad de hombres y mujeres. Eso lo da la naturaleza, porque no hay país que tenga 80% hombre o 80% mujer, sino siempre hay una igualdad de hombres y mujeres. Como humanista, los hombres y las mujeres, sean homosexuales, sean lesbianas o de otro sexo, hay que respetarlo porque son personas humanas, hijos de Dios. Quiere decir que nosotros podemos tener diferentes criterios, pero a esas personas hay que respetarlo porque son igual que nosotros, tienen la misma dignidad humana y no hay que denigrarlo. Respetar sus preferencias. Pero seamos hombres o mujeres, hay normas, hay leyes, hay mandamientos, hay costumbres que hay que respetarlas. Y tanto todo el mundo, aunque tengamos derecho, yo porque sea una persona humana, yo no tengo el derecho de quitarle la vida a otro, de robar, de violar o lo que sea. Hay normas que hay que establecer. La ideología del género es una desconstrucción. Y desconstrucción es una palabra que significa volver a construir lo que hemos hecho durante toda la humanidad. Para desconstrucción de los estereotipos de género que están en la sociedad a todos los niveles. Es un sistema educativo quien ha asumido lo que es la ideología del género. La diferencia de hombres y mujeres no corresponden a una naturaleza fija. Eso es lo que dice la ideología. Es es construir culturas convencionales y que dependen de los roles del estereotipo de que cada sociedad asigna a los sexos. Los hombres, las normas que hay, debemos respetarlo todo. Cuando nosotros hablamos de la sexualidad, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta que ahora se habla, por ejemplo, de matrimonio del mismo sexo. Se habla de las violaciones que hay, no solamente con adultos, especialmente con niños y niñas. Y todo eso hay que rechazarlo, porque eso no está en las normas. Eso son violaciones a los derechos que tienen especialmente los niños. Y lo que se habla de la homosexualidad, también
hay que respetar a esas personas, pero también tiene que tener el lugar que ocupan en la sociedad. En la escuela siempre se ha enseñado la anatomía. Quiere decir, todos los alumnos conocen de que el hombre es una cosa, la mujer es otra, aunque seamos seres humanos iguales, pero, por ejemplo, en la sexualidad los órganos femeninos y los órganos masculinos son diferentes. Y eso es lo que ayuda a mantener la humanidad. Quiere decir, la reproducción que se hace a través de la sexualidad. En la tradición, por ejemplo, siempre se habló de que el hombre que lleva los pantalones y la mujer lleva el vestido. Pero falda. ¿Qué pasa? Las mujeres se han apropiado de los pantalones. Y ahora no es por cuestiones de sexualidad o lo que sea, pero las mujeres tienen eso. Sin embargo, a los hombres todavía no hemos adaptado las faldas de las mujeres. Se dice, y eso es un chiste más o menos, bueno, que un hombre con pantalones se ve masculino y una mujer con pantalones se ve masculona. Así mismo es. Así mismo es, ¿verdad? Bueno, entonces, antes, hace muchísimos años, observar a una mujer en pantalón era algo increíble que llamaba la atención. Sin embargo, ahora esta ideología invita a que los varones, los niños especialmente, vayan con falda. Uno de los primeros decretos de López Obrador en México es precisamente eso. Allá una fotografía andan ahí de... Sí, es precisamente permitir de que los niños puedan ir con falda. Entonces, la ideología de género, una de las cosas... Pero José, por ejemplo, en ese aspecto, y ya como ese es un tema que ha estado en la República Dominicana, latente en las últimas semanas, específicamente con eso que ha estado haciendo el presidente mexicano, ¿tú crees que realmente es adaptable a la República Dominicana o tú como persona crees que eso debe ser realmente llevadero en la sociedad? Bueno, yo creo que hay que, como yo dije anteriormente, hay que respetar las costumbres, hay que respetar las tradiciones. Y aquí en República Dominicana los hombres no estamos adoptados a andar como en Escocia, que andan hombres con vestido. Pero es su estilo desde que existe Escocia. Pero no es por sexualidad que lo hacen, ni porque lo inducen, sino es una tradición, una costumbre que existe. Ahora bien, este tema se ha debatido, se está debatiendo y se va a debatir siempre, porque es una cuestión desde Adán y Eva. Ahí el problema de la sexualidad. ¿Por qué sacaron a Adán del paraíso? Una gente dice que por manzana, otro dice que era otra manzana que hubo. Quiere decir, es un tema que no se va a agotar en una etapa, y eso va a seguir siempre, porque es un problema de la naturaleza. Los homosexuales existieron en toda la historia. Existen ahora y van a existir siempre. Quiere decir, eso no lo podemos borrar. Las lesbianas existieron, existen y van a existir. Ahora, en la ideología del género, ¿qué es lo que se pretende? Es que hayan educadores o profesores en la cual le enseñen a un niño o una niña, por ejemplo, que pueden bañarse juntos en una misma piscina desnudo, que una niña pueda acostarse con otra niña para probar si le gusta eso o no. Es una inducción a que tú puedas cambiar de sexo. El sexo, tú naces con el sexo. Hay niños, y todos conocemos, hay niños que nacieron homosexuales y desde pequeños, desde niños, tienen su mentalidad femenina. O niñas que tienen su mentalidad masculina. Eso lo da la naturaleza, eso no es escuela, eso no es instrucción, eso no es enseñanza, eso no es para eso. Por ejemplo, nosotros nacimos y desde que nacimos aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, aprendemos a comer, todo eso en la casa, no en la escuela. Entonces la familia es el principal educador de las personas. Es la familia donde uno puede enseñar y es en la familia donde se ve la sexualidad. Que un niño sabe que su mamá está encinta y que va a tener un niño y lo sabe. ¿Tú quieres decir con eso que debería ser una tarea del hogar y no de las escuelas? Deben ser de los dos.
O sea, porque, por ejemplo, en la escuela no te enseñan matemáticas, no te enseñan física, ni química, ni nada en la casa. Te dan nociones, pero te enseñan en la escuela. Pero en esta ideología del género, la familia tiene que jugar un papel importante. ¿Por qué? Porque la familia es una hembra y un varón, aunque hayan ahora hogares que sean solamente la mujer, que educan a los hijos. Pero es la familia uno de los entes donde tiene que tomar. Y esto que se está tratando ahora, uno de los sectores importantes que tiene que ser son las asociaciones de padres de las escuelas, porque son sus hijos que están ahí. ¿Por qué me preocupa esto? Porque yo tengo hijos, pero no solamente tengo hijos, tengo nietos que están yendo a la escuela primaria. A mí no me gustaría, no me gusta que yo sepa que un profesor o profesora le está dando educación para que mi nieta tenga una vinculación como si fuera un varón. No me gustaría, no me gusta. Y así los padres de familia tenemos responsabilidad de cuidar sobre qué es lo que se está educando en sexualidad a nuestros hijos, en el caso nuestro y quizás tuyo, de los nietos. Quiere decir, es una responsabilidad de nosotros. No importa la escuela que sea una escuela religiosa o sea una escuela laica, no importa. Porque la sexualidad, que es una parte importante en la vida de todos nosotros. Ahora... Pero la ideología de género, José, por ejemplo, en este caso, como que se han confundido un poco con ciertos términos. Claro. Porque la ideología de género abarca prácticamente muchísimos factores, muchísimas situaciones. No necesariamente hay que hablar de homosexualismo o lesbianismo. No, por eso es todo. O sea, ¿qué es eso? O sea, hay personas que consideran que tu hija, por ejemplo, no solamente puede actuar como hembra, sino tiene una parte masculina y hay que destacar eso. Por ejemplo, todos nosotros tenemos el cromosoma. O sea, los cromosomas son 46 cromosomas que tenemos. De esos 46, 22 son femeninos y 22 son masculinos. Y hay 2 que determinan el sexo. Quiere decir, un niño de 6 o 8 años no tiene en su mente la sexualidad. O sea, sabe que es varón porque ve las hembras y ve los varones que son igual que él, las hembras son diferentes porque andan desnudos en la mayoría de los casos. Sí. Pero no tiene la noción de sexualidad. Ahora, esta ideología quiere que el maestro, el profesor, el instructor, entonces le explique a esa hembra que ella puede ser varón y se puede vestir como varón y puede actuar como varón y puede mezclarse. Eso es lo que se está criticando. Eso, bueno, sí. Eso es lo que se está criticando acremente. Inclusive la iglesia tiene un papel preponderante precisamente por esa situación. Bueno, las iglesias. Todas las instituciones cristianas tienen la misma posición. Pero yo hablo como humanista, como laico, ¿no? Pues yo no soy religioso. Y soy padre de familia. Y soy abuelo también. Entonces, a mí me preocupa esto de que un profesor cualquiera me esté educando a mis hijos o a mis nietos en cosas que no son de la naturaleza humana, sino son de una ideología que pretende mantener eso. Ahora bien, hay organismos internacionales que han adoptado esto. Quiere decir, en las Naciones Unidas hay textos que se explican y todo eso, y hay organizaciones también no gubernamentales o no institucionales. Por ejemplo, los Estados Unidos tiene USAID, y USAID es un departamento para las cosas sociales de eso. La USAID entonces promueve este tipo de actividad. Ustedes recuerdan, por ejemplo, yo recuerdo que me impactó a mí mucho cuando el anterior embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana llegó aquí y lo primero que dijo, mi marido, refiriéndose a su compañero, porque antes yo había oído que se hablaba mi pareja, mi compañero, mi amigo, pero mi marido, y lo repitió varias veces, y cuando fue a Santiago, que dentro de un grupo de niños le dijo, mi marido. Sí. Entonces, un niño de 8 o 10 años que ve que un hombre dice que otro hombre es su marido, es un impacto que tiene mucho que ver en su mentalidad, porque no se le borra a mí, que soy un hombre mayor, ya no se me borra de la mente la primera expresión del embajador. Hoy viene la interrogante de los niños inmediatamente. Bueno, entonces, por ejemplo, hay un documento que se llama Hablemos. Entonces, ese documento Hablemos, que distribuye la USAID,
y que no es solamente en República Dominicana, eso está en toda América Latina. Entonces explica la ideología del género y ahí explica de que hay que cambiar, como dice el ordenamiento, hay que reconstruir toda la sociedad en materia de género, de educación y de sexualidad. Y hay documentos que dicen que a una niña hay que dejarla que se acueste con otra niña para que ella vea si le gusta el sexo o no le gusta, o un varón lo mismo. Entonces ya eso no es a favor de la naturaleza, es una instrucción para que nosotros veamos que hay otro género. Siempre se habló, en la ideología del género se habla, hay varones, hay hembras y hay neutros, y hay otros tipos de sexo. Y nosotros lo que conocemos hasta ahora es hembra y varón. O sea, hembra y varón es lo que la naturaleza, es lo que dice toda la historia. Que hay homosexuales, hay que respetarlo, porque hay homosexuales que por vagabundería, digamos, que lo hacen por dinero o algo, pero hay otros que nacen así y que no tienen la culpa de todo eso, y hay que respetarlo. No, y la lesbiana hay que respetarla porque son personas. Y en el transcurrir de la historia se ha demostrado, pues fíjate, ya hay muchísimos países en el mundo de que realmente están aceptando ese tipo de cosas. Sí, porque hay una situaciones que era un tabú. En el siglo pasado eso era un tabú, por desde 1915 para acá. Sí. Es que han venido precisamente esos matrimonios ya legalizados. Bueno, entonces, si uno dice la ordenanza que dice, bueno, se va a hacer un proceso para hablar de la política de género, bueno, está bien. Si fuera hasta ahí está bien. Pero eso lo dice la Constitución, eso no hay que hacer una ordenanza. Lógico. Eso lo dice la Constitución de la República. La Constitución de la República, hay igualdad de género, hay igualdad de sexo, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Sí. Quiere decir, no hay una contradicción. Pero ¿por qué se hace esa ordenanza? Porque se quiere introducir la ideología del género. Quiere decir, ¿y qué es la ideología del género? Es que hay hombres y hay mujeres, y eso no hay una contradicción, pero que hay otro género que no es hombre ni mujer, sino que es neutro, y que hay otras tendencias que pueden existir. Una pausa momentánea, José, para los comerciales, y seguimos con el tema en un momento. Adelante, director. Sí, voy para el aire. Muy bien, vamos con el dato histórico antes de seguir con José. Miren, el personaje que tengo para todos ustedes en el día de hoy, amigos telespectadores, habla de que su nacimiento se produce en San Francisco de Macorís y murió en combate en Sabana de Guabatico el 17 de enero del año 1864. Esta figura de la historia nuestra era capitán de las milicias de San Francisco de Macorís cuando el 3 de septiembre del año 1863, a solo 18 días, oigas esto, del grito de Capotillo, él y otros se unieron al movimiento restaurador, tomando la comandancia de armas de ese lugar. Por eso en el día de hoy reconocemos la figura de Santiago Mota. Ese es nuestro personaje. Seguimos. Entonces, siga. Por ejemplo, en la situación de esto, de la ideología de género, José, yo creo que le ha faltado al Ministerio de Educación con esa resolución dar como ciertas aclaraciones, no generalizarla como ha estado saliendo y todo el mundo ha estado opinando. Pero yo creo que ellos han echado un poquito más para atrás porque lo van a llevar ahora a un consejo para que analice y realmente llegue a la sociedad dominicana lo que realmente ellos quieren expresar con respecto a esa resolución. Bueno, pero no es la primera vez. Hace 2 años se hizo lo mismo. Sí, pero ahora ya fue una situación diferente que lo mandaron ya como para que se cumpla. Sí, pero bueno,
Es una repetición porque lo que habla es de una política de género. Perfecto. No habla de ideología. Eso pero en el fondo es para explicar la ideología del género. Ese es el problema y eso es lo que ha traído confusión. Porque si es la política de género, ya eso está establecido en la Constitución, eso no hay que volver a repetir. Y si está en la Constitución, ¿por qué no lo han cumplido anteriormente? Por ejemplo, hay una ley, la ley 8701 sobre seguridad social, que establece que el Ministerio de Educación tiene que explicar seguridad social a todos los niveles. Y no lo han hecho. Y no le interesa hacer eso. Y es una ley y no cumplen esa ley. Pero esta ordenanza, ¿por qué vuelven otra vez a hacerlo? Hay algunas cosas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los feminicidios, el asesinato de mujeres, eso es repudiable y hay que repudiarlo. Todo lo que tiene que ver con violaciones, especialmente de niños y niñas, sean religiosos o sean de cualquier cosa, hay que repudiarlo. Eso es así. Porque eso son violaciones a los derechos naturales de las personas. Y cuando usted comete un delito contra un adulto, el adulto tiene cómo defenderse. Pero los niños no, están indefensos. Lógico. Hembras y varones. Sí. Lo mismo que el caso del aborto. El caso del aborto va a ser siempre discutido, porque se ven desde diferentes formas. Pero el aborto es algo científico, no es religioso, no tiene nada que ver con la religión, porque es una cuestión científica. Y en el caso del aborto, que se ha discutido mucho, bueno, indudablemente la mujer tiene un papel preponderante porque ella es la gestadora. Pero el hombre también debe tener derecho, porque esa criatura, aunque esté en el cuerpo de la mujer, también el hombre ha hecho aporte. Y si el hombre no hace aporte, no hay embarazo. Claro que sí. Ahora bien, en estos casos, yo, por ejemplo, no entro mucho en la parte científica porque eso le corresponde a los científicos y a los médicos especialmente. Pero yo me imagino, y por ejemplo nosotros podemos ver, el asesinato de una criatura, llamémosle criatura, que está en el vientre de una mujer y que un médico lo descuartice, le corte primero los brazos, después las piernas y después le desbarate la cabeza. Una criatura que no tiene para dónde salir, que es inocente, no sabe nada y lo asesinan. Sea con derecho o sin derecho, es un asesinato. Y hay personas que defienden que porque la clase social, que porque fue un insecto, que porque fue una violación o algo, hay que matar a esa criatura. Ese asesinato. ¿Y cuando se trata de malformación? O de malformación. ¿Y cuánta gente mal formado no existe? ¿Cuántas personas que llamamos ahora especiales no existen? Y los padres le dan el cariño, le dan sostenimiento, le dan apoyo, le dan... El más inteligente de los hombres que murió hace un año en inglés, era un hombre no solamente discapacitado, lo único que tenía casi era el cerebro, no podía hablar, no podía caminar, no podía hacer nada, y era un científico. Quiere decir que la maldeformación es una responsabilidad que lo tiene que asumir la familia. Algunos pueden asumirlo y lo asumen con mucho agrado, hay otros que económicamente no pueden mantener eso, pero yo lo que me refiero es al asesinato. Correcto. El asesinar una criatura, digamos, indefensa en un vientre que no sabe por dónde va y que le corten los brazos, le corten los pies, le corten la cabeza y lo maten. Eso no es repudiable. Hay mujeres que dicen, bueno, no, es mi cuerpo y yo tengo que defender y hacer con mi cuerpo lo que me da la gana. Pero hay cosas de la naturaleza y el no matar, y el matar es un mandamiento de Dios en la cual hay que respetarlo. La otra cosa son los matrimonios con personas del mismo sexo. Yo creo que si una persona es lesbiana o homosexual, bueno, puede estar viviendo con otra persona de su mismo sexo. ¿Y adoptar un niño? Adoptar es más complicado ya. Hay otras cosas ahí que tienen... Porque eso es lo que se está estilando ahora, eso. Bueno, sí, porque la familia se necesita. Aunque sea homosexual, quiere tener una familia. Y hay muchos homosexuales que te dicen que yo voy a tener un hijo. Eso es siempre lo primero que dicen. Y me voy a operar y voy a hacer eso. Bueno, la naturaleza es la naturaleza. Ahora bien, un homosexual podrá convivir con otro homosexual y si es posible adoptar, pero eso no se puede llamar matrimonio.
O sea, el matrimonio es entre hombre y mujer. Tú puedes decir que tú convives, que tú eres, como decimos antes, amancebado, que vive con tu familia, pero no está casado. Pero no se debe hablar de matrimonio de personas del mismo sexo. Pueden llamarse cualquier otra cosa, pero no matrimonio. El matrimonio, hombre y mujer. Yeah. Hay, como todo el mundo, los matrimonios no quiere decir porque se casaron ya son felices, como dicen los cuentos. Se casaron y fueron felices. Bueno, eso es un cuento, pero hay problemas y hay todo eso. Pero volviendo al tema de la ideología del género, nosotros debemos de cuidar mucho que un grupo pequeño asuma la responsabilidad, asuma la educación sexual de nuestros hijos, de nuestros nietos, en el caso mío, porque la familia tiene que intervenir. Las asociaciones de padres de familia, de padres de los hijos, que lo hay en todas las escuelas, creo, hay una asociación, hay que dinamizarla para que asuman un papel y sepan qué se le está enseñando a sus hijos. Es decir, que tú estás de acuerdo con que realmente la educación con respecto a los hijos en el hogar debe ser responsabilidad de los padres, y en el caso de las escuelas, que le enseñen lo que tienen que enseñarle en materia de lo que es precisamente el saber. Y en el tema de sexualidad debe ser una educación compartida entre la familia y la escuela. Porque yo no digo que no se dé en la escuela hay que dar como se da la anatomía, que se no explica en la anatomía, que eso cualquier niño de cuarto grado o algo sabe que hay un cuerpo femenino y un cuerpo masculino, que las mujeres tienen unos órganos diferentes y eso lo conocen los niños porque lo ven desde su casa, desde su hogar. Muy bien, señores, José Gómez Cerda está con nosotros una vez a la semana en este programa, así que ustedes, amigos telespectadores, pasen buenos días.